Bueno, muy buena tarde para todos. Voy a pedir hoy un poquito de paciencia. Estoy en proceso de mejora estuve muy agripado y muy enfermo. Entonces he estado como con problemas de bronquios, tos, secreción nasal, etcétera. Le contaba a Cristian que acabaron de venirme a hacer la prueba de COVID para descartar, pero pues obviamente hoy estoy un poquito mejor y pues vamos a cumplir con nuestro deber de avanzar en nuestra asignatura. Entonces les voy a pedir un poquito de compasión y de paciencia porque de pronto estoy ronco y no me van a escuchar bien. ¿Cómo me están escuchando? Se lo escucho bien, profe. Ok, bueno, vamos a arrancar nuestra segunda parte. Lo que veníamos planteando era el modelo de negocios Canvas como una alternativa inicial para poder mirar una oportunidad dentro de una propuesta que uno tiene, que es una idea que en muchos de los casos lo que hace uno es plantear una idea, hacer ese modelo de negocios y con base en ese modelo de negocios mirar la oportunidad de poderla elevar a un nivel mucho más amplio, mucho más grande, de una dimensión mucho más, digamos, competitiva, si así se quiere llamar, y poderla presentar a diferentes instancias para que puedan ser financiadas. Entonces nosotros dentro de eso estamos en ese primer paso que fue el modelo de negocios y vamos a entrar al plan de negocios. Voy a compartir la presentación para que todos la podamos ver y podamos, digamos, a partir de ella poder tener un poquito más de elementos. Les recuerdo que digamos, si llega a fallar o el sonido está mal, me avisan para poder mirar a ver, porque pues de todas maneras siempre siguen molestando estas redes. ¿Ahí están viéndolo? Sí, profe, ya ve la presentación. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es comparar qué es un modelo de negocio. Ya lo habíamos dicho que es una herramienta preliminar de un plan de negocios, o sea, son los elementos, digamos, esenciales y todo lo veíamos. Digamos, planteábamos una idea de valor, mirábamos el segmento del cliente, cómo lo relacionábamos, cuáles eran esos canales de comunicación. Una vez mirábamos qué actividades y qué actores son claves, mirábamos los socios claves y con base en ello podíamos estructurar cuáles eran los costos de la propuesta y cómo íbamos a poder recuperar. O sea, es un marco muy general, pero nos sirve de un bosquejo muy interesante en el sentido de manera sencilla, como ustedes lo pudieron evidenciar, podíamos obtener el análisis de cómo poder plantear posibles negocios. Ya entrando en un plan de negocios, pues obviamente requiere de un documento mucho más formal, en el cual se hace, pues obviamente, unos análisis que son fundamentales, un análisis un poco de mercado para mirar si definitivamente el producto o servicio que nosotros estamos colocando al servicio de nuestra clientela, pues obviamente considerada y es importante para poder desarrollar ese negocio. Y todo eso, pues obviamente tiene que ver con toda una relación de un plan de acción que tenemos que mirar desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de comercialización, mirando absolutamente todos los elementos que me puedan permitir de alguna forma poder desarrollar ese posible negocio que yo estoy estructurando. Para nosotros poder, digamos, empezar a trabajar, yo he escogido una alternativa que creo que es la más importante para nosotros. Una vez ahorita veamos qué es, en términos generales, el plan de negocio, vamos a mirar la estrategia que cogimos, fue el Fondo Emprender. ¿Y por qué escogí el Fondo Emprender? Por una sencilla razón, porque es el fondo que tenemos nosotros disponible para que pueda ser financiado este tipo de propuestas. Pues el Fondo Emprender tiene unos recursos que el Estado ha asignado para que puedan apoyar las iniciativas de personas como ustedes que de alguna forma quieren y tienen un proyecto que lo pueden presentar al Fondo Emprender a través del convenio que tiene nuestra universidad con el SENA. Entonces, la universidad tiene un convenio para el Fondo Emprender, UTP SENA o SENA UTP, como lo quieran llamar, y ellos lo que hacen es rechequear, asesorarlos, estructurarlos y a través de ello poder presentar el proyecto al Fondo Emprender.
Obviamente, por eso digamos que la estructura que yo escogí para que hiciéramos el plan de negocios es la del el Fondo Emprender, porque esto nos va a servir, uno, tener como la idea clara cuáles son esos proyectos que presenta un fondo de emprender, y lo segundo es porque si lo hacemos en esa formato, pues nos va a facilitar de alguna forma el desarrollo y la presentación, si así lo queremos, de esta propuesta al fondo de emprender y buscar la forma de financiación. Como lo vamos a ver más adelante, la financiación puede ir desde más o menos un promedio entre 50 y 150 millones de pesos, que pueden ser condonables una vez se evidencie, digamos, el desarrollo de eso en un primer año. Pero eso lo vamos a ver un poquitico más adelante cuando podamos, digamos, cuando entremos a ver lo del Fondo de Emprender. Bueno, ¿qué son los planes de negocio? Los planes de negocio, más o menos hace 60 años, 50 años, en los Estados Unidos empezaron a mirar, digamos, la certeza de generar negocios sin que tuvieran tanto riesgo. Entonces, a partir de allí se empezaron a hacer como estos primeros estudios y análisis que permitieran un poco y tener un poco más esa certeza y esa seguridad de la inversión en propuestas iniciales. Pues a partir de esa época se empiezan a elaborar este tipo de proyectos analizándose cuál es el mercado, cuáles son los clientes, cuáles son los intereses del cliente, mirar con exactitud esos intereses, si yo puedo satisfacerlos, ir un poco más a esa minucia que se requiere, pues obviamente, para el desarrollo de ese tipo de elementos y con base en ello, poder tomar una decisión mucho más certera. Esto permitió que, digamos, en lo que fue los comienzos de los 80, 90 y la primera década, lo que fueron los planes de negocios se convirtieran en una herramienta muy útil para las empresas, para que los capitales en riesgo que iban a invertir en empresas tuviera que exigir los planes de negocios y a partir de allí se hiciera ese análisis en esas ruedas de negocios que día a día se han ido ofertando en el mundo entero. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Bueno, es un documento que tiene unas características y unos lineamientos que dependiendo de las entidades, pues obviamente tienen algunas particularidades. El que vamos a ver, hay unos énfasis en los lugares. ¿Por qué? Porque lo que busca, por ejemplo, un fondo de emprender es buscar apoyar en lugares donde, digamos, se requiera mayor niveles de aumento de empleo. Entonces, hay algunas, digamos, diferencias entre unos documentos y otros, pero en términos generales los planes de negocio juegan un papel similar de identificar la importancia de la propuesta y a partir de allí poder generar una oportunidad de negocios desde el punto de vista práctico sin correr el mayor riesgo posible. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, hay que aclarar dos términos, porque muchos piensan que hacer un plan de negocios es sinónimo de hacer un buen negocio, y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es un buen plan de negocio, es un documento técnico que conlleva todo el análisis de los elementos requeridos y necesarios para saber yo, digamos, con algún grado de certeza, cómo se va a presentar el negocio. Y lo otro es, un buen negocio es aquel que me permite ya la operatividad, en el desarrollo, digamos, en la ejecución de ese plan de acción que yo haya desarrollado para poderlo hacer. Porque yo puedo escribir maravillas en un papel, pero si yo no hago que esas maravillas se cumplan, pues obviamente el negocio puede caer. O sea, si yo, por ejemplo, puedo tener un excelente plan de negocios, pero si yo no, yo dentro del plan de negocios establecí que iba a ser todo un desarrollo de mercadeo, de comercialización, y eso no lo ponga en práctica, pues el negocio puede caerse. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Es una herramienta, una ayuda, un documento que obviamente sustenta lo que yo voy a desarrollar, pero el desarrollo es toda la operatividad real que un proyecto requiere o necesita. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace un plan de negocio? Uno, porque quiero estructurar un negocio, ¿sí? Dos, porque quiero evaluar el atractivo de ese negocio dentro de un grupo de personas.
3, definir visiones en común por el grupo de trabajo, o sea, por en este caso la organización o la empresa. Y 4, para obtener financiación o buscar recursos que me financien el proyecto. Entonces, normalmente lo que yo encuentro, gracias hijo, lo que normalmente yo encuentro es que este tipo de recursos son utilizados ¿para qué? Para poderlo financiar, o sea, un estudio, un plan de negocio lo que me permite a mí es evidenciar si realmente yo voy a correr riesgos financiando ese proyecto o no, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que juegue ese papel para hacerlo. ¿Cómo cumplir esos objetivos? Uno, tengo que hacer un plan de negocios con una claridad, ojalá meridiana, que sea entendible, que no sea enredado, que no tenga que tener una grabación de cada uno de ustedes explicando cada término de eso, no. Es un único documento que debe ser lo más claro y transparente posible para que la persona que esté leyendo ese documento lo encuentre lo suficientemente certero, lo entienda, lo comprenda y ojalá se case con él. Que tenga una objetividad, o sea, que no sea subjetivo, no, es porque yo quiero que mi negocio, no, es porque haya una objetividad dentro de lo que es la propuesta. Y esa objetividad está relacionada con cubrir una necesidad, con cubrir un problema, con cubrir un propósito. Entonces, hacia eso es que tenemos que apuntarle, hacia demostrar claramente que ese documento me permite evidenciar claramente que el objeto que tiene esa propuesta es solucionar un problema o una necesidad. Que haya consistencia, o sea, que cada una de las partes, de los capítulos, de los módulos, digamos que conforma el plan de negocios, tenga coherencia y sea consistente una etapa con la otra, o un módulo con el otro, o un paso con el otro. O sea, que en términos prácticos yo no vaya a diferir, que voy a hablar en una parte de una forma sobre el cliente y en otra de otra forma, porque pues obviamente eso, digamos, no permitiría evidenciar esa consistencia que el documento tiene. Lo otro es un lenguaje uniforme y no tan técnico, porque a veces en términos prácticos uno coloca siglas, coloca, digamos, palabras que para el argot en el cual ustedes se mueven o el rol en el cual ustedes se mueven es muy común, pero para otras personas no. Si yo coloco un RFI, pues en términos generales ustedes lo entienden, pero en el caso de una persona que está leyendo esto no sabe qué es eso. Entonces, importante que ese lenguaje sea uniforme, que ojalá no sea tan técnico y que le permita, en términos prácticos, comprender de la mejor forma el documento. Y lo otro es que sea breve, no puede ser un estudio de 500, 800, 1000 páginas, porque en términos reales, pues la gente se va a saturar, pues obviamente a no ver porque lo ve de pronto muy repetitivo. Entonces, la idea es que también sea breve, conciso, que sea claro, objetivo, que sea consistente y que tenga un lenguaje uniforme. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, vamos bien. Ok. ¿Por qué se hace estos planes de negocio? Uno, porque puede existir una incertidumbre en el sentido de saber si yo voy a financiar el proyecto, yo quiero tener la certeza de que de que mi plata no se va a perder. Entonces, un poco el estudio lo que me da es eso, es la posibilidad de tener un poco la certeza y salir de esa incertidumbre que puede tener, digamos, en determinado momento una propuesta. Yo la puedo ver muy interesante, muy llamativa, cubre la necesidad, soluciona un problema, pero yo tengo que tener elementos porque voy a financiar de alguna forma esa iniciativa, entonces tengo que tener esa certeza. Entonces, uno, por eso se hace. Dos, porque de alguna forma mide la fuerza de la competencia. O sea, normalmente nosotros nos estamos metiendo en un campo, gracias, digamos que no es tan competitivo, porque esto es más de un servicio, son empresas estatales, en el caso de nuestro país, por la comercialización de un recurso natural, llamémoslo, de uso general, que es de todos, como es el agua,
pero pues obviamente no hay tanta competencia, pero uno empieza, digamos, en la mayoría de planes de negocios, mira esa competencia, mira, digamos, cómo es esa fuerza de la competencia para poder uno, a partir de ahí, poder medir y garantizar que hay la suficiente clientela o el suficiente grupo de personas que van a demandar esa propuesta de valor que nosotros ya hemos establecido. La siguiente es la magnitud y tipo de experiencia del empresario. En muchos de los casos lo que uno mira es eso, el comienzo, cuánto se lleva, si tiene conocimiento, si tiene experiencia. Por eso, digamos, el Fondo Emprender lo que ayuda es a eso, a desarrollar el conocimiento y, digamos, del aprendizaje que ustedes han tenido en la universidad. Y hoy, digamos, se modificaron hace un par de años los estatutos del Fondo Emprender. ¿Para qué? Para que los estudiantes de los últimos semestres de las carreras profesionales y de especializaciones y maestrías puedan acceder a recursos para poder desarrollar iniciativas propias. Entonces, digamos, ahí se mide y un poco lo que uno coloca en este tipo de cosas para el caso de ustedes es la experiencia de los años que han venido en el desarrollo del conocimiento para poder desarrollar las iniciativas que ustedes han planteado. Otro de los elementos es un poco el tema de la planeación, ese pensamiento estratégico, digamos, que debe tener el negocio para poderlo desarrollar. Entonces, ver uno el plan de negocios, lo que hace es mostrar el paso a paso que le va permitiendo a uno como irse adentrando desde la idea inicial, de mirar cuál es la propuesta, a partir de allí ir desarrollándola. Entonces, genera como toda una secuencia lógica y práctica que le va a permitir uno ver y evidenciar que existe una organización y una planificación lo suficientemente real de una propuesta de negocios. Entonces, también por esta razón se hace. También analiza toda una serie de supuestos que en muchos de los casos son la base de lo que es la planeación del estudio de mercados. Recordemos que uno parte de un supuesto es que nuestro contador inteligente lo vamos a poder ubicar en los 180.000 o 190.000 predios que tiene Pereira. Ese es un supuesto. Entonces, si ese supuesto es una base, pues yo tengo que sobre esa base hacer un análisis mucho más concienzudo posible o lo más concienzudo posible para pues obviamente tener la certeza de que eso se va a presentar de esa forma. Muestra también, digamos, el conocimiento que uno tenga del negocio, de identificar cuál es la situación, cuál es el problema, cuáles son los posibles clientes, cómo uno puede colaborar y generar ese tipo de cosas, mirar todo el tema de la credibilidad dentro del análisis que se está dando dentro de ese plan y mirar un poco todo lo que son las posibilidades de financiamiento del mismo negocio, etcétera. Entonces, como vemos, hay elementos que son fundamentales para qué, para evidenciar la importancia de por qué hacer, digamos, este plan de negocios. Obviamente, el proceso de estructuración de ese plan de negocio tiene una serie de pasos que conllevan a que de alguna forma yo haga un análisis crítico e imparcial de todo lo que la propuesta del negocio sea. Y a partir de allí es que yo construyo algunas herramientas operativas que me van a permitir de alguna forma ayudar a manejar de una mejor forma ese negocio y toda esa propuesta que en términos básicos lo que uno busca es que sea de éxito. Entonces, todo esto es lo que reúne de alguna forma ese plan de negocio, que es lo que va a permitir, en términos prácticos, poder conseguir una financiación para que, digamos, una entidad bancaria o el mismo Estado pueda financiar la propuesta de valor y que en este caso es el negocio que yo quiero colocar. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Perdón, tomo un poquito de agua, ¿me permiten un momentico? Bueno, ¿a quién le sirve un plan de negocios? El primero es a los dueños del negocio, en este caso a los propietarios, a ustedes. ¿Por qué? Porque esto les va a dar la posibilidad de tener la certeza
de no correr riesgo con una inversión, con una financiación, con muchos elementos que a veces se tienen que dar para que un proyecto de estas magnitudes salgan adelante. Ya ustedes tienen un bosquejo muy general de cuánto podría costar el negocio. Algunos van a valer más de 100 millones de pesos y no va a ser muy fácil conseguir la financiación, o si la consiguen es un riesgo que puede pues obviamente tener uno y que puede ser muy, muy alto. Entonces, a partir de allí, perdón, este plan de negocio lo que me permite a mí es poder tener la certeza de que voy a tener el menor riesgo posible, que voy a tener todos los puntos y que anteriormente consideraba como cabos sueltos, los voy a tener, digamos, visualizados, vistos y un poco analizados. Obviamente a los ejecutivos que van a ser parte de toda la estructura del proyecto, a los inversores, a las personas que van a invertir, a los participantes de alianzas estratégicas, ya lo veíamos cuando hablamos de socios claves o aliados estratégicos. Entonces, por ejemplo, un aliado estratégico puede ser la universidad. Entonces la universidad puede en términos prácticos ver cómo de alguna forma puede contribuir dentro de este proceso, a las entidades de financiamiento, a entes de promoción y a diferentes entidades. En términos generales, un plan de negocios es un excelente documento que le va a permitir no solamente a uno, sino, como lo evidencia esta diapositiva, a muchas entidades, a muchos actores, poder visualizar la idea del negocio y con base en ello poderse casar de mejor forma con aliados estratégicos. Hay diferentes tipos de planes de negocios, ¿sí? Obviamente, y todos de alguna forma tienen, digamos, algunas etapas dentro de lo que es el ciclo de vida de los negocios. Entonces, vemos aquí que hay startup, hay crecimiento, hay de madurez, hay de declinación, y en muchos de los casos, los que el Fondo Emprender arranca son los primeros, los que hasta ahora están surgiendo, que son como esos nuevos emprendimientos. Entonces, hay unas etapas, digamos, dentro de ese proceso y unos objetivos que uno busca en términos prácticos, pues que al lanzar un negocio pueda en términos generar una penetración de algún mercado que de alguna forma nos permita a uno empezar a consolidar, digamos, una clientela, ¿sí? Obviamente, digamos, estas son las ideas iniciales en el cual nosotros nos vamos a meter, o sea, es un plan de negocios de un nuevo lanzamiento, que lo que busca es eso, generar un proceso de penetración del mercado. Ese es el primer nivel y el nivel, digamos, básico del comienzo de estos planes de negocios, ¿sí? Ya porque los demás, como lo vamos a ver, tienen un mayor grado de madurez, de desarrollo y obviamente ya tienen unas etapas mucho más avanzadas. La idea nuestra es arrancar por la primera. La segunda son planes de negocios, ya no de lanzamiento, sino de una empresa. Entonces ya el primer elemento que yo tengo es que ya tengo constituido una empresa. Y si ya tengo constituida una empresa, lo que quiero es atraer a pequeñas y medianas empresas, digamos, que me permitan estar dentro de un sector de ese mercado. Y eso pues me va a permitir buscar la forma de saber que yo estoy, digamos, dentro de un sector y que voy a sacar una tajada de ese sector de la comercialización de esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, esa es como la segunda. Y esos son del primer grupo digamos, que se están arrancando. Ya las que han arrancado y tienen ya una empresa, que ya están dentro de un sector, pues ya empiezan en un proceso de crecimiento, o sea, ya van a aumentar. Entonces, ya, digamos, son los planes de negocios que van mucho más a monitorearse, a hacer el seguimiento, el control, e ir mirar de manera permanente que vaya cumpliendo con todas las diferentes etapas. Esta se llama, el objetivo de la empresa se llama penetración del mercado y aumento de lo que es la rentabilidad del negocio. Ya un poco basado eso, en el mismo crecimiento viene el plan de negocios de compra, que es la evaluación de la empresa. O sea, cada día vemos cómo la empresa va creciendo y a partir de allí va incrementando un valor de las empresas. Y esto es muy dado, por ejemplo, ahorita que estamos en épocas digamos, de ver que todas las tecnologías de la información y la comunicación están al servicio de todo el mundo, que las empresas de tecnología han crecido tanto que ya el valor cada vez se está incrementando y eso genera unos niveles mayores de rentabilidad en el deseo del que lo quiera vender.
Ya una vez hemos generado eso, llegamos a una etapa de madurez donde el plan de negocios se genera, digamos, un monitoreo mucho mayor, hay chequeos de mercado y aumento de la rentabilidad, hay un plan de negocios de venta que cada vez tiene que ser mayor para evaluar mucho más la empresa, o sea, que la empresa tenga mucho más valor, y en el ya de que vaya a salir es cuando ya la empresa, digamos, haya tenido ya no tenga mayor niveles de mercado, se llama declinación, que es un plan de negocios de venta, pero pues obviamente ya está dentro del proceso digamos, de disminución de la rentabilidad de una empresa. Eso es muy común, lo estamos viendo hoy en las empresas que desafortunadamente por los problemas de la pandemia, sus niveles de venta y de comercialización de los productos han decrecido, han disminuido al punto de que prácticamente tengan que desaparecer. Uno observa ya empresas que estaban consolidadas, como ya en el mercado tienen que hacer acuerdos para tratar de no perder todo, y lo puede ver, uno creo que la semana pasada todos lo vimos, vimos a Panaca ya entrar en acuerdos para negociación. ¿Por qué? Porque pues obviamente las ventas en los últimos 7 meses pues prácticamente han sido cero. Y eso, el sostener una planta como esa, pues obviamente genera una gran inversión y hoy hay unas pérdidas inmensas. Y como esa, los restaurantes, las discotecas, los sitios de turismo, muchas empresas han venido quebrando en virtud de ello y están en eso, en esa etapa de negocios de declive, de cierre prácticamente de muchas empresas. Hoy se calcula de que más del 50% de las empresas entre pequeñas y medianas en el país han desaparecido y está en virtud, pues obviamente, de las circunstancias que estamos viviendo. Pero bueno, en el contexto que nosotros estamos trabajando, lo que vemos es que los tipos de planes de negocio están acordes a una etapa desde el momento en que surge la idea hasta el momento en que prácticamente la empresa desaparece. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Bueno, gracias. Una estructura general digamos, de un plan de negocios. Arranca con un resumen ejecutivo. En la propuesta que nosotros vamos a ver es lo último. Hay una descripción del negocio, hay un marketing y venta, hay una producción, hay todo lo que se llama una estructuración de la idea en manera general, hay una planificación del financiamiento, un plan de implementación, o sea, lo que cuesta poner en marcha la empresa, y un plan de contingencia en caso de que se tengan algunos riesgos. Son 8 capítulos en términos generales dados. Cada uno de ellos tiene unos componentes. Entonces, el primero, en el resumen, pues obviamente lo que busca como objeto es digamos, que de manera simple, en el resumen tenga la información lo suficientemente válida para que con una lectura de una hoja, hoja y media, pueda tener una visión muy clara y precisa de lo que es el negocio. Debe tener obviamente los elementos principales del negocio y debe plantear cuál es el producto, cuál es el valor para el cliente, el mercado que puede dar, la capacidad del equipo de gestión, los requerimientos financieros y el retorno de la inversión. Entonces, como vemos, hay alrededor de 6 o 7 puntos que son fundamentales tenerlos en este resumen, que son párrafos simples, pero que la persona se lleve una idea muy clara de lo que en términos prácticos va a estar documentado en el plan de negocios. La descripción del negocio. Entonces, el negocio tiene, lo primero es una misión que lo que hace es que la empresa, pues obviamente, tiene que tener, recordemos que cuando yo hablo de un negocio tengo que tener una organización, y esa organización le da credibilidad en la medida en que uno, pues obviamente, empiece a formalizar ese tipo de elementos dados. Voy a construir una empresa y si voy a construir una empresa tengo que tener esa misión. ¿Cuál es la misión? La misión mía es buscar digamos, la construcción de aparatos electrónicos que en términos prácticos, Martica, estoy en clase, ahora te llamo. Perdón un momentico que está me llamando la llamada, la secretaria del programa. Dígame, Martica. Señor, Hay que ponerle fecha de inicio 29 de octubre. listo. En 2 meses, hasta el 29
Sí, sí. No importa que le entregue hasta el 29, pues lo importante es que termine este año. Ok. Bueno, chao, chao. Eh, Estaba diciendo, entonces, la organización tiene una misión y en este caso, pues estábamos planteando la organización, su misión es estructurar herramientas tecnológicas que permitan en tiempo real obtener la información requerida para la toma de decisiones con respecto a no sé qué. Es una misión dada que es importante plantearla, ¿sí? Un objetivo, ¿sí? Hacer una descripción precisa de la línea del producto o los productos que yo voy a ofrecer, la necesidad no satisfecha que yo voy a cubrir, ¿sí? ¿Qué debo distinguir dentro del negocio? El modo en que voy a presentar la participación dentro del mercado, cuál es la cadena de valor y sus fortalezas y debilidades. Cuando estoy hablando de la cadena de valor, son todos, ¿se acuerda que hablábamos de ese valor diferencial que me puede dar? Entonces yo puedo tener ahí no solamente la propuesta de valor, sino unos elementos de valores ya diferenciados y que van a permitir tener fortalezas dentro de lo que es el mercado que nosotros hemos hablado. Pero también pueden existir debilidades. Es que, por ejemplo, en este caso, las empresas de servicios públicos no les interese que pongamos que pongamos nuestro producto al mercado en virtud a que pueden disminuir digamos, disminuir la demanda del servicio de agua. Entonces puede también correr el riesgo de eso. Entonces es importante también aclarar ese tipo de cosas. Hay un sistema de negocios establecidos desde una investigación y desarrollo de la idea, todo el tema de producción. Una vez evidencio cómo es todo ese tema de producción, miramos el sistema de marketing, digamos, de cómo posicionar mi propuesta de valor en el mercado. Se hace un análisis de ventas y después de hacerse el análisis de ventas, de servicios y mantenimientos. Entonces vemos que hay toda una serie de campos donde arranca siempre desde un primer punto que es la investigación y desarrollo de esa propuesta. ¿Y qué es? Es buscar, documentarlo al máximo para poder yo tener una idea clara de cómo se va a generar la producción, de cómo voy a abrir el mercado y de cómo voy a vender y de cómo voy a mantener el servicio. Entonces son etapas que se tienen que ir cumpliendo dentro de todo el sistema de esa propuesta de negocios tradicionales que normalmente se tiene hoy en el mercado en el mundo entero. El marketing y venta, entonces se plantean el análisis a nivel sectorial, esto es, hay una estructura del mercado, a quién va a llegar, ¿sí? Entonces, en términos generales, nosotros tenemos ya un mercado establecido, la mayoría lo va a tener, digamos, en todo lo que son los usuarios del servicio de acueducto de la ciudad de Pereira, otros van a trabajar con estratos altos, medios o bajos, bueno, en fin, cada uno tiene ya estructurado ese mercado. ¿Sí? Uno mira ahí el tema de las fuerzas de competitividad. Entonces, esas fuerzas de competitividad están dadas en cómo voy a tener, yo no tengo competencia, no tengo competencia, y recordemos que si en algún grado nosotros hemos hablado, digamos, esa competitividad es la posibilidad de que la gente pueda acceder a ese recurso, ¿sí? Pueda acceder a ese producto. Y un poco lo que nosotros hemos planteado es que ojalá se pudiera acceder, digamos, con la diferencia del agua que se deja de facturar. Entonces, eso le da una reducción en el pago y eso se podía convertir en una inversión en el pago del producto que nosotros estamos dando. Estoy tomando como referencia el tema de los contadores inteligentes. Entonces, ahí vemos que definitivamente hay unos elementos que pueden ser, digamos, unos valores diferenciales que van a permitir, digamos, de alguna forma, que esa fuerza de competitividad y esas acciones de competitividad, pues, contribuyan ¿a qué? A que, digamos, el mercado y la venta de nuestro producto se dé mucho más llamativo. Y estos elementos nos van a permitir que el producto sea atractivo en el sector. O sea, estamos diciendo que vamos a entregar un producto que no va a tener un costo, digamos, no van a tener que sacar ellos plata, sino que es con la diferencia de lo que pagan hoy y en la reducción es que se va a pagar un poco, digamos, esta propuesta y esto lo va a hacer mucho más atractivo desde el punto de vista para poder generar un poco ese posicionamiento de este producto en el mercado.
mercados, metas y posicionamiento de la empresa. Entonces tenemos que plantear unos objetivos de marketing, de cómo voy a llegar yo al mercado, cómo voy a plantear esas ventas y cómo de alguna forma todo ese proceso de marketing tiene ya una consolidación o planteo una consolidación que me vaya a permitir a mí el desarrollo de ello. Entonces, lo que uno evidencia claramente es que muchos de ustedes plantearon en su propuesta, digamos, en su modelo de negocios, que la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira, Aguas y Aguas, sean socios estratégicos. Y esto puede permitir un poco que este proceso de mercado y de tratar de que la comercialización y venta se pueda dar de una manera mucho más fácil y sea mucho más integral y a partir de allí pueda uno generar una visión mucho más eh, práctica de lo que podría ser la oportunidad de negocios. Se hacen el análisis de los diferentes sectores, el tamaño del mercado, o sea, mis clientes, muchos, pues obviamente lo que yo decía, lo han planteado para toda digamos, la población de usuarios del servicio de acueducto. Si hay crecimiento, entonces la tendencia es el proceso de crecimiento que está teniendo Pereira. eh, y el área metropolitana en los últimos años ha venido siendo un crecimiento muy alto. Entonces eso pone, digamos, un elemento adicional, es que el municipio viene permanentemente creciendo y eso pues obviamente aumenta el potencial de posibles clientes. A partir de ahí se hace, eh, digamos, todo lo que es la partición de bases sólidas de la clientela, entonces uno puede dividirlas en estratos altos, medios y bajos, y a partir de ello hace unos análisis que son para ustedes muy importantes en el sentido de que muchos de los cuales, por ejemplo, hemos evidenciado que los estratos medios y bajos a veces es muy difícil de que ellos puedan pagar eso, entonces buscar la forma de mirar cómo podemos soportar o aportarle posibilidades para que hayan personas que de alguna forma puedan financiar este tipo de proyectos. Hacer una descripción de las estimaciones lógicas de cada uno de esos sectores, hacer chequeos y consolidación de algunos resultados. Entonces, muchas se hacen estudios de mercado, ¿sí? Que están dados y me van a permitir de alguna forma, a través de encuestas, de entrevistas, de preguntas, consolidar un poco la necesidad estos productos y el interés que las personas tengan para ello. Una vez tengo, digamos, como el tamaño del mercado y el crecimiento que se puede dar, entro a la segmentación del mercado, entonces es explicar un poco ese segmento de los clientes. Entonces, yo por qué los he dividido en estratos altos, medios y bajos, cómo es la relación socioeconómica, cómo están todos sus temas, para poder tener claridades de esos clientes. Y a partir de allí poder estimar cómo es que voy a llegar en las ventas a esos segmentos de mercado. No va a ser lo mismo llegarle a una persona de estrato 6 con contador que al estrato 1. Entonces, tengo que haber hecho un análisis de ese segmento de mercado y esto me va a permitir un poco ese análisis, tener que la forma de llegarles sea totalmente distinta y esto contribuya a que, pues obviamente, tenga un mayor éxito, digamos, la puesta de nuestro producto en el mercado. El siguiente punto es la competencia. Entonces, identificar si hay competidores actuales o potenciales y responder cómo de alguna forma esos clientes elegirían nuestro producto y no el de otro. Aquí el único riesgo que yo estoy viendo es que entre ustedes mismos tengan competencia. Sí, o sea que como varios tienen, entonces la competencia va a ser entre ustedes mismos, pero eso no, eso es una manera de decirlo en el sentido de que estamos trabajando el mismo proyecto. Pero lo curioso es que hacia afuera, digamos, ha sido muy sesgado este tipo de análisis de los contadores inteligentes y de los productos que nosotros estamos viendo en virtud a que pues de pronto a veces no hay apoyo o no hay interés. Entonces, bien vale la pena tener esa posibilidad porque eso en lugar de convertirse en un problema negativo se nos puede convertir en una potencialidad. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe.
El marketing mixto, sí, pues es poder trabajar un poco los conceptos dados del producto, el precio, la plaza o el lugar donde se va a comercializar, la publicación y promoción. Entonces, el producto, pues obviamente es único y que en términos prácticos tenemos que saberlo explicar, casarnos, entenderlo, la mejor posible, sacarle el mayor provecho a la descripción de cada uno de esos elementos que tiene el producto para visualizar la potencialidad. Lo segundo es el precio, la importancia del valor generado a los clientes. O sea, sabemos que aquí hay un valor agregado. El valor agregado no solamente está en una inversión que se va a hacer para reducir el consumo de agua, o sea, el pago que se hace a la factura, sino a la vez disminuir ese pago y darle un valor potencial al ahorro del recurso. Y esto, pues obviamente tiene que ser consistente en todo lo que es mi propuesta. Entonces, mi propuesta es muy clara, es ahorra la plata, pero igualmente ahorra el recurso y nos va a servir a todos, o sea, es un elemento adicional. De hecho, nuestro producto tiene, en el caso del, nuevamente reitero, del contador inteligente, tiene un valor agregado adicional, que es que, digamos, los lectores del contador ya no se van a necesitar, o sea, que es un plus adicional que trae o un valor diferencial adicional que trae, digamos, nuestro producto. La plaza está el canal de uso para entrega de nuestro producto, no solamente en un sector, porque les recordemos que nosotros en este momento estamos hablando de la ciudad de Pereira, entonces estamos hablando del área urbana de la ciudad de Pereira, de pronto, digamos, yendo un poco hacia las expansiones que se están haciendo en la ciudad, que hoy cuentan con servicio de facturación del agua. Entonces, tenemos un área, digamos, ya bien establecida y que de pronto los canales de distribución son muy prácticos en el sentido de que lo puede hacer la misma empresa de servicios en la medida en que nosotros podamos cuadrar que ellos sean nuestros aliados estratégicos. Publicidad y promoción, entonces ya puedo establecer los diferentes canales. Yo ya he visto algunos canales que me van a servir para poder hacer publicidad y promoción. Entonces yo puedo utilizar eso, generar unos elementos de expectativas, buscar la forma que a través de los mismos recibos de servicio público podamos generar y comprender, digamos, la facilidad de generar esa promoción y publicidad de nuestro producto. Entonces, todo esto iría dentro de lo que es esa propuesta de marketing mixto que nos va a permitir de alguna forma mirar y evidenciar cómo puedo yo vender ese producto de una forma mucho más real, mucho más efectiva y desde todo punto de vista exitosa. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Hay digamos, el posicionamiento del marketing mixto está planteado por las 4P, que se llama producto, precio, plaza y publicidad y mercadeo. Yo ya hice un análisis de cada uno de ellos, la naturaleza del producto, su característica, especificaciones y necesidades a satisfacer. El precio, digamos, el costo, la competencia y todo, el análisis de ello, la disección de lo que es la localidad, entonces uno puede, en el caso de nuestra ciudad, podemos por comunas, más o menos dividirlas por el sector socioeconómico que se está dando y un poco a partir de allí generar toda una serie de distribución y exhibición de la propuesta. Y en el tema publicitario y de promoción, la inversión y publicidad que se hace, digamos, por los canales, no solamente los medios impresos, escritos o el recibo, sino en todos los medios que yo voy a colocar, si quiero colocar vallas, etcétera. Entonces se hace un análisis de cada uno de ellos. Aquí, digamos, ya entro a mirar cada uno, no me voy a detener porque pues prácticamente es repetición de lo que veníamos, el producto, la importancia de eso, parto de una propuesta de valor que es lo suficientemente clara y ya la tengo mucho más estructurada, y a partir de allí lo que hago es establecer, digamos, ese producto, cómo lo voy a vender. Entonces ya hemos visto unos valores diferenciales que me van a generar que de alguna forma ese producto sea único, sea importante y que obviamente pueda satisfacer una necesidad y a partir de esa necesidad pueda cubrir, digamos, la disminución de un problema inicial que yo he planteado.
El precio está muy dado debido a, pues, a todos los análisis que nosotros vamos a hacer en cuanto a todo el proceso de, digamos, de las distintas etapas que tiene las fases de la propuesta, y a partir de allí vamos a establecer, digamos, un costo real que me va a permitir cuantificar la fabricación de este producto, y a partir de ahí, con base en un potencial número de clientes, poder establecer el valor que yo le voy a dar. Pero en términos prácticos, algunos de ustedes planteaban más o menos una cifra cercana a los 190.000 o 200.000 pesos en el caso de los contadores inteligentes, y hoy lo que vemos es que más o menos en promedio un contador normal de agua, cuando se daña y lo tiene que reemplazar, está costando más o menos 350.000 pesos, o sea, estaría muy por debajo del valor que en muchos de los casos se viene dando con respecto al precio que hoy tienen los contadores normales. Y esto es una posibilidad. O sea, ahí hago ahí ese paréntesis, cuando veíamos la competencia, la única competencia que nosotros podemos tener, digamos, en caso de que, no, de que Aguas y Aguas no quisiera participar, es uno, que ellos aceptaran la homologación de nuestro contador inteligente y abriéramos el mercado, y el único competidor que tendríamos sería la misma empresa Aguas y Aguas, porque ellos colocan los contadores que ellos tienen establecidos. Entonces, un poco a partir de allí es que puedo yo establecer, con base en el precio, ese nicho y esa posibilidad, pero recordemos que hay un valor diferencial que me da, que la intención es que ojalá en lo posible las personas puedan pagar estos contadores con base en la reducción del recibo de agua, del consumo de agua que ellos están dando, y a partir de allí, pues obviamente esa diferencia permite hacer el abono hasta que pues obviamente se cubra el valor de ello. La localización, ya lo decíamos, lo puedo dividir en diferentes sectores, ya tenemos localizado, puedo dividirlo por comunas, puedo establecer, digamos, cómo es la parte de comercialización de cada una de ellas, puedo establecer, digamos, las empresas que pueden ser las distribuidoras en cada uno de esos sectores, puedo generar toda una ubicación de mis negocios, puedo a través de sistemas de información geográfica, si así lo quiero hacer seguimientos de todo lo que es la localización de las plazas donde yo voy a distribuir, y ir un poco analizando cada uno de estos elementos. ¿Para qué? Para tener la certeza del seguimiento que yo voy a hacer a todas esas zonas económicas que van a ser importantes dentro de mis canales de distribución y puntos de venta que van a tenerse. Yo parto de una iniciativa que es la que todos hemos tratado de plantear, es que la empresa de Aguas y Aguas puede ser nuestro socio y ello puede dar, pero en caso de que no se dé, tenemos que buscar otras alternativas, otro plan B, C, que me permita mirar cuáles son esos posibles canales de distribución o puntos de venta para poder generar una potencialización y una comercialización de este producto. Ya en la parte de publicidad, entonces yo tengo que, en términos prácticos, lo decíamos, ya teniendo claro cada uno de esos elementos, nuestro producto, nuestro precio, la localización, la forma de distribución, arranco con la publicidad, y esa publicidad lo que me va a permitir es, pues obviamente, empezar a evidenciar claramente cómo puedo yo hacerle un seguimiento y un control al consumo de agua. Y ese consumo de agua me va a permitir generar unos ahorros económicos, y esos ahorros económicos me van a permitir, pues obviamente, satisfacer otras necesidades. Pero igualmente lo que hago es establecer una publicidad que, sin darnos cuenta, estamos siendo ecoamigables, en el sentido de que estamos ahorrando un recurso, y ese recurso es dando la posibilidad de que otras personas hacia el futuro puedan tener el recurso hídrico como una oportunidad de vida. ¿En virtud a qué? A que venimos en un proceso de agotamiento de ese recurso, y pues obviamente a partir de eso puedo yo plantear todo lo que es mi esquema publicitario dentro de lo que es, digamos, una propuesta de valor. Ahora, lo que también tengo que hacer es cómo hago esa promoción, y esa promoción lo que busca en términos prácticos es mirar cómo le voy a llegar yo a mis clientes. Entonces decíamos, una puede ser en la medida en que nuestra empresa prestadora de servicios acepta el tema, pues sería por ellos, y si no, nos tocaría buscar otros canales, digamos, de promoción, como pueden ser, digamos, vallas, medios, diferentes tipos de medios que me lleven a mí a que en la práctica, a que en la práctica puedan que
puedan mejorar las condiciones para la que es la comercialización de nuestro producto. Entonces, ya podemos tener vía correos electrónicos, vía internet, en medios impresos, en medios radiales, en medios televisivos. O sea, puedo establecer, digamos, un poco que esa promoción pueda jugar un papel fundamental dentro de lo que es ese sentido. ¿Para qué? Para que, digamos, yo pueda arrancar una promoción y esa promoción pueda automáticamente ser llamativa para que las mismas gentes o los mismos clientes puedan ir poco a poco despertando el interés por nuestro producto. Y ahí, pues obviamente hay todo un proceso de fabricación. Esa fabricación tiene toda una serie de un documento, un folleto, una forma que me va a permitir conocer de manera mucho más real y efectiva el producto, mirar cada uno de sus potencialidades, mirar que, digamos, lo que es ese valor que tiene ese producto y los valores diferenciales que me van a generar una mayor potencialización y promoción de este producto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Vamos bien. Bueno, todo el tema publicitario ya lo miramos. Ya bien todo lo que es la descripción del proceso de producción, que es fundamental. Entonces, ¿qué materiales y materias primas yo requiero? ¿Cuáles son las fuentes de suministro y de proveedores? El método y tecnologías de producción, el equipamiento actual y proyectado, la capacidad, el tiempo de puesta en marcha. Entonces, en muchos de los casos, digamos, hay una etapa anterior a esta, que es el diseño que ustedes están haciendo, porque ustedes hacen un diseño. De hecho, la próxima fase vamos a sacar prototipos, y esos prototipos es una forma de tener un modelo diseñado dentro de un prototipo, y a partir de allí nos va a ser mucho más fácil poder calcular cada uno de estos elementos dados, tanto la materia prima, los materiales, las fuentes de suministro, todos este tipo de elementos dados. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque dentro del estudio de mercado, una vez yo tengo ya mi prototipo, sé que necesito determinados materiales y materias primas que en muchos de los casos no son tan comunes encontrarlas, y que yo tengo que identificar previamente dónde las voy a conseguir, quién me las va a suministrar, para poder ir organizando una fuente de suministro de proveedores, y a partir de allí poder yo tener, digamos, un análisis mucho más claro de mercado de lo que valen las materias primas y los materiales, y a partir de eso poder consolidar el valor mucho más real y exacto de lo que puede costar el producto. Es importante tenerlo en cuenta, el tema de producción. Todo lo que es, digamos, el plan digamos, ya de generación de lo que es la puesta de valor nuestra dentro del mercado para que sea exitoso. Hay unos procesos que son muy dados de lo que son nuestra organización o nuestra empresa. Y esto es importante tenerlo uno claro. ¿Por qué? Porque, digamos, ahí es donde le va a permitir, digamos, poder uno generar, llamémoslo, un valor agregado a la instancia de desarrollo de una idea. Entonces, debe existir una estructura organizativa, un organigrama que de alguna forma me permita establecer, digamos, el inicio y la evolución de todo el proceso. ¿Sí? Digamos, un organigrama que me permita establecer cuál es el punto máximo que yo puedo tener, cuáles son los requisitos de personal, las provisiones para poder, digamos, generar todo lo que es de recursos de todo tipo, y poder a partir de allí proveer en la fabricación de eso, haber unos programas de remuneración, haber unos programas de trabajo y asignación de responsabilidades. Y todo esto está conllevado en todo un análisis de lo que comúnmente se denomina planes, procesos y métodos que normalmente se da. Entonces, esto se da en manuales de procesos y procedimientos, y esto me va a permitir tener una organización, y a partir de esa organización tener un control y un manejo mucho más real y efectivo de lo que es la puesta en marcha de la organización. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Digamos, el éxito de toda empresa está en eso, en que haya una
participación organizada de todas las personas que considero yo son las requeridas y necesarias ¿para qué? Para que este proceso salga adelante. En el caso de lo que nosotros vamos a ver, normalmente nosotros, dependiendo de esa organización, nos prestan 50, 100 o 150 millones de pesos. Entonces, un poco esa organización juega un papel fundamental para poder yo conseguir, digamos, los recursos a través del Fondo Emprender. ¿Hasta ahí es claro? Ujú. Ok. La planificación de la financiación, entonces veíamos desde el punto de vista práctico, es cómo hacemos una inversión, esa inversión está asociada a unos costos y esos costos tienen que estar asociados a un punto de equilibrio. Estos tres elementos los coloco con elementos con signos de suma en función a qué? A que hay una inversión que tiene que estar íntimamente relacionada con los costos y esos costos tienen que estar relacionados con un punto de equilibrio. Y en términos prácticos, para que haya un proceso de financiamiento aceptado, la idea es que la planificación sea como mínimo establecida por 3 años, digamos. Entonces, tengo que tener un año cero, que es todo el desarrollo de la propuesta, y a partir de que termine ese año cero, tengo que tener 3 años, año uno, dos y tres, que es lo que me va a permitir tener una visión de lo que es de manera clara la propuesta, digamos, la planificación de financiación de un proyecto como el que queremos nosotros a través de un fondo como el Fondo Emprendedor. Eh, Esto se mide con resultados. Entonces, obviamente hay unos resultados que se proyectan, hay un flujo de fondos y hay unas fuentes y aplicaciones de fondos que normalmente se dan. Entonces, yo puedo establecer en el año cero unos requerimientos financieros, en el año uno unos requerimientos financieros, en el año dos y en el año tres iguales. Y recordemos que cuando veíamos nuestro propuesta de negocios, ¿sí? En nuestro modelo de negocios veíamos que hablábamos de unos costos fijos y unos costos variables. Entonces, normalmente en esas proyecciones son importantes tenerlas en cuenta, porque los costos fijos se mantienen, pero los variables pueden ir modificados cada año de una forma mucho más real y efectiva. Y esto me va a permitir que ese flujo de fondos puedan irse, digamos, prorrateando dependiendo de los requerimientos que tenga cada uno de esas propuestas. Ya después de tener uno todo esto, arranca la etapa séptima, que es la implementación. Entonces, hay un calendario de implementación. Entonces, si quisiéramos, hago un paréntesis ahí, si quisiéramos nosotros ver hasta el punto anterior, ya tenemos, digamos, todo el año cero, pero a partir de este punto vamos a arrancar el año uno. ¿Sí? El año uno es ya la puesta en implementación de eso. Hay un calendario de implementación que está dado, obviamente, por una matriz GAN que me va a permitir saber las actividades que yo voy a hacer, esas actividades, quiénes son los responsables, cuáles son los tiempos y cuáles son esos hitos principales que me van a permitir identificar. Yo ya tengo un prototipo, ahora ya lo he probado, he establecido, una vez de eso voy a hacer que las tarjetas que va a traer se fabriquen en esta parte, que la carcasa sean eso. Cada uno de esos hitos pues me van a permitir a mí, pues obviamente tener ese cronograma de manera mucho más real y práctico y a partir de allí generar, digamos, las dependencias que van a realizar cada una de esas tareas para que la organización de ese calendario de implementación sea lo más claro posible. Y esto me va a permitir, pues obviamente, planificar los recursos humanos y los recursos económicos que yo voy a necesitar para el desarrollo de ese cronograma de implementación. Entonces vemos que, digamos, ya aquí lo estamos poniendo en marcha y esa puesta en marcha es fundamental tenerla uno clara, planificada y obviamente con las personas que se requieren para que cumplan con las actividades que yo he planteado en ese cronograma que voy a desarrollar. Por último, tenemos un plan de contingencia que obviamente son, digamos, respuestas a algunos riesgos que se pueden presentar. Entonces, yo puedo tener riesgos de mercado, o sea, yo tenía un segmento que garantizaba, digamos, el punto de equilibrio o la sostenibilidad de la propuesta, pero de alguna forma no se está dando. Entonces, aquí lo que hago es que si no se da, yo tengo que tener un plan B, un plan C,
planes alternos que me ayuden a que los riesgos en el tema de mercados, los riesgos propios del negocio, en las acciones de, digamos, de las competencias, porque pueden los competentes tener, digamos, eso. Entonces, lo que yo hago es plantear una serie de alternativas de caminos que me permitan evidenciar que si por algún grado yo veo un obstáculo, obviamente el mismo diagrama de GAM me permita mirar alternativas que son caminos alternos que puedo tomar yo para, pues obviamente, sortear estos inconvenientes que se pueden dar desde el punto de vista del mercado, del negocio, de la competencia. Para ello, pues es importante siempre tener un plan B. Entonces, ese plan B lo que busca es buscar la factibilidad de la salida ante los obstáculos insalvables, la posibilidad de conversión del negocio, la posibilidad de liquidación en caso de que, digamos, el negocio no marche, etcétera. Entonces, son posibles alternativas que se tienen que dar dentro de este plan de contingencia. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Bueno, más o menos, grosso modo, es lo que un plan de negocios tiene, ¿sí? Ese plan de negocios, en términos generales, hoy hay múltiples documentos, yo les anexé ahí a los documentos de esta semana algunas cartillas que le van a dar como la idea de ello, pero sobre esto hay muchísima bibliografía que es bueno consultarla. Pero esta segunda parte de la clase quiero cerrarme un poco a lo que es el Fondo Emprender y ese capital semilla que el gobierno, pues obviamente desde el 2002 viene, digamos, colocando al servicio de todos para financiar iniciativas empresariales que promuevan de alguna forma el desarrollo de aprendices o asociaciones de aprendices para que puedan desarrollar iniciativas y puedan entrar al campo, digamos, de comercialización de productos. Es importante tenerlo en cuenta. Y esta parte que está resaltada es importantísimo porque hoy es para universitarios o profesionales que estén en unos primeros años. Entonces, ustedes están, digamos, en el momento óptimo para poder acceder a un capital semilla. De hecho, por ejemplo, uno tiene múltiples posibilidades. O sea, yo tengo una persona muy cercana, digamos que, bueno, todos tenemos una persona muy cercana que tuvo esto. Una vez cuando se lanzaba, digamos, la promoción de la universidad con el convenio, hablaban el relanzamiento del convenio entre la UTP y el SENA, el señor rector hablaba de un proyecto que él presentó cuando él terminó su carrera. Y la primera finca que él compró, su finca fue financiada por el Fondo Emprender. Y estamos hablando, digamos, del Fondo Emprender de ese entonces, que fue financiada por recursos del Estado en el sentido digamos, de facilitar la posibilidad de que se dieran. Entonces, esto quiere decir que en términos prácticos son recursos bien interesantes que de verdad podemos acceder y que, como lo vamos a ver en la presentación, la mayoría de personas no acceden y los recursos son devueltos en esta época, por ejemplo, ya en noviembre, diciembre, cuando definitivamente se han acabado las convocatorias, lo que hace es devolver esos recursos digamos, a la fuente original para que puedan ser reinvertidos en otras cosas, en virtud a que no se han aprovechado. Entonces, importantísimo que lo tengamos en cuenta para que ustedes puedan acceder si en algún momento así lo desean. Hay unas etapas, digamos, que el Fondo Emprender trabaja en el plan de negocios. Generalmente son varias. La primera etapa es la de formulación del plan de negocios. Entonces, lo que se tiene que cubrir en esa primera etapa es el registro para que lo pueda ser asesorado, la aprobación técnica y la presentación a la convocatoria. Entonces, una vez ya digamos, tenemos un registro y nos han asesorado y sobre ese desarrollo hemos tenido la aprobación técnica, entonces ya nos dan el aval para que lo podamos presentar. Una vez presentado, se hace, digamos, la evaluación y asignación de recursos, entonces se hace la evaluación de la propuesta de negocios, la asignación de recursos y la legalización de un contrato. Este contrato es un contrato llamémoslo un préstamo condonado.
¿Qué quiere decir estos préstamos condonados? Son préstamos que se hacen, pero que si usted cumple con los requisitos establecidos desde el punto de vista legal del fondo, le condonan estos recursos y queda como capital semilla para su empresa. En caso de que incumpla, pues obviamente como es un préstamo, le cobran por el tema. O sea, que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y la tercera fase es la de ejecución. Entonces, hay una ejecución del plan de negocios, hay un seguimiento y acompañamiento, hay una evaluación de unos indicadores de gestión y hay unas decisiones sobre el reembolso del recurso en caso de que no se cumpla. Pero vemos que hay dos puntos que son fundamentales, el seguimiento y acompañamiento, o sea que hay un seguimiento y lo acompañan en la fase hasta que lo vean que usted puede arrancar en marcha, y una vez haya arrancado, hay una evaluación de unos indicadores de gestión. Esos indicadores de gestión no son los que le permiten evidenciar que usted ha cumplido con todos los requisitos y a partir de allí se decide si se reembolsa o no el producto. Si se reembolsa, queda en la fase de préstamo y si no, lo que genera es que se condona como un capital semilla. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta sobre estas fases? No, profe. Ok. De todas maneras, normalmente uno puede pedir la asesoría en la universidad, hay una oficina. Yo en algún momento, de pronto para la próxima clase, le traigo el contacto, el contacto tanto de la universidad como del SENA, y con base en ello, ellos están permanentemente haciendo invitaciones y convocatorias para que ustedes participen digamos, las charlas motivantes para que puedan acceder a los recursos del Fondo Emprender. Entonces yo la próxima clase me comprometo a traer los contactos de las dos personas, tanto de la universidad como del SENA, que pueden ustedes solicitar la asesoría y el acompañamiento para que de alguna forma puedan, digamos, tener un poco más claro todo este proceso. La normatividad, digamos que en términos prácticos, señor. Profe, a mí me queda una duda respecto a lo anterior. Ay, Por ejemplo, el Fondo Emprender, él prestaría dinero, ¿cierto? Y ese dinero pues sería condonable en la medida pues de que la empresa o el negocio prospere, sí, ¿cierto? sí. Pero entonces, ¿qué sucede si una idea de negocio fracasa? Digamos, ¿qué es lo importante dentro del tema? Ya lo vamos a ver, pero te lo avanzo. Normalmente una de las mayores exigencias es que el Fondo Emprender, casualmente por eso hace el acompañamiento técnico, para que se garantice que en lo posible el proyecto no fracase. ¿Sí? Entonces lo que ellos hacen es que ahorita nosotros estamos haciendo el formato, el formulario, pero con ese formato lo que hacemos es registrarlo. Al registrar ellos lo que hacen es revisarlo y no lo permiten de que escribirlo, sino llegan y le dicen, mire, tenemos que mejorar esto, y prestan la asesoría diciéndole, mire, nos toca afianzar un poco más este contenido dentro de lo que es, digamos, el estudio de mercado de tal cosa, y ellos siempre le hacen una preparación, le ayudan a que haya una preparación técnica lo suficientemente clara y meridiana que le permita que una vez sea aprobado, pues usted por lo menos tenga la certeza de que el riesgo es menor, pero como fue aceptado, ese riesgo lo asume es el Fondo Emprender, no lo asumes tú. Entonces, al asumirlo el Fondo Emprender, lo que genera es que te garantiza, que es lo que vemos en la última parte de los indicadores de gestión, es que tú hayas cumplido con el propósito. Si te dieron 150 millones, es que por lo menos durante el año de implementación, el primer año de implementación, tú hayas cubierto los salarios y las prestaciones sociales de 3 personas, que es el mínimo necesario para que te puedan condonar eso. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia que lo tengan ustedes en cuenta. Este acompañamiento y este aval, este apoyo que hacen ellos, están garantizando que el riesgo lo asumen es el Fondo Emprender, no lo asumes tú como persona. Tú te encargas de desarrollar lo que ellos de alguna forma te asesoraron, y si por alguna cosa por alguna forma hay un fracaso, lo único que tú tienes que garantizar es que durante 12 meses se haya cubierto los salarios y las prestaciones sociales de las personas que en términos prácticos tú te comprometiste a tener durante ese primer año de operación. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Ok.
Decíamos que la normatividad, pues hay una normatividad de creación que está desde el 2002, lleva 18 años de desarrollo, hubo unas modificaciones, digamos, dentro del acuerdo 6 del 2017, donde vinculaba de alguna forma a los estudiantes de últimos semestres, ¿sí? O que llevaran como mínimo 80% de los créditos académicos de los programas de educación superior, digamos, de pregrado, pero que estén certificados por el Ministerio de Educación. En el caso nuestro no hay ningún problema, porque pues obviamente todavía existen universidades que aún no están acreditadas y que tienen problemas, entonces no lo facilitan. Entonces, esto demuestra que están en los dos últimos semestres, o sea, están en noveno y décimo, como lo están ustedes, o que hayan cursado por lo menos el 80% de los créditos. También pueden ser técnicos, tecnólogos, profesionales universitarios de pregrado, de posgrado, maestría y doctorado, que puedan acceder a recursos para el desarrollo de iniciativas. Entonces, como estamos evidenciando, se amplió la cobertura. ¿Y por qué se amplió? Porque vemos que definitivamente ni los técnicos, ni los tecnólogos, ni los futuros profesionales estaban accediendo a ello. Esto era, digamos, desde el 2000 lo que se planteó fue eso, es tratar de abrir la posibilidad de que ojalá este capital fuera capital semilla para el desarrollo empresarial. Pero lo que nunca esperábamos o nunca se ha esperado es que nuestro país no está interesado en crear empresarios, sino que lo que hacemos es fabricar profesionales que sean trabajadores. Entonces, la mayoría no está interesado en crear empresa y esto pues obviamente tiene una discusión más a fondo que no vale el caso, pero que en términos reales es un poco la que son la misma política del Estado tendientes a que a generar, digamos, esa cierre de brecha y ahondar un poco más en lo que es la diferenciación y la polarización de mucho de lo que son, digamos, las clases sociales y los intereses económicos y financieros de muchos actores digamos, económicos y financieros del país. Pero bueno, en términos generales, importante que se abre ese camino. Se establecen más o menos estas secuencias, esto no lo he podido actualizar, hasta 3 empleados, hasta 5 empleados y hasta 6 empleados, y se prestan 80 salarios mínimos, 150 salarios mínimos y 180 salarios mínimos que me dan una diferencia mucho mayor. Recordemos, por ejemplo, en este caso, voy a hacer una multiplicación, 180 salarios, 180 por 877.000 pesos más o menos. Son 157, casi 158 millones de pesos. Entonces, evidencia que más o menos en promedio se requieren tener este tipo de exigencias y aquí es donde vienen un poco los indicadores. Esos indicadores me miden que yo durante un año haya podido tener estos 3 empleados, estos 5 o estos 6 empleados para poder acceder a estos recursos y una vez evidenciado eso, pues obviamente está el indicador de gestión que usted hizo lo que es estrictamente necesario y si por alguna razón el recurso no, el proyecto no sale adelante, el SENA, a través del Fondo de Emprender, asume el riesgo de eso. Bueno, ahí viene, digamos, lo que es la cadena de valor, entonces hay un proceso de sensibilización, se entra un poco después de sensibilización, en esa etapa de sensibilización lo que se hace es dictar una serie de charlas, digamos, preliminares para que la gente sea consciente de los tiempos y puedan entender claramente cada uno de los pasos. Hay una siguiente fase que es de la idea, o sea, nosotros tenemos una serie, con nuestro documento tenemos la idea ya desarrollada, hay un taller de ideación y que permite pues obviamente la capacitación para poder poner en marcha el negocio. Hay un comité evaluador que le va a permitir uno ya tener como que uno ya tiene todos los puntos establecidos y le permiten a partir de allí llegar a la fase de formulación, pues obviamente ¿para qué? Para poder uno ir construyendo de manera mucho más real y efectiva ese plan de negocios y con base en ello, pues obviamente uno pueda desarrollarlos. Una vez tengo ya ese plan de negocio, me presento a una convocatoria. Esa convocatoria lo que hace es evaluar mi propuesta, establece unos resultados, hay una jerarquización y una priorización en la medida en que, digamos, sean más de los que, digamos, de los recursos, pues obviamente entonces se jerarquiza y se prioriza
¿Para qué? Pues obviamente para que pueda llegar hasta los que más alcancen. Y a partir de allí se hace una asignación de recursos. Una vez asignados los recursos, se pone en marcha el proyecto. Entonces arranca, ¿para qué? Para su ejecución en el primer año de ejecución de ese proyecto, donde pues obviamente le decíamos que se asigna un interventor, hay un control, digamos, de recursos de esa gestión, hay unos apoyos, digamos, de instructores técnicos que van a estar en todo momento. ¿Para qué? Para poder emitir conceptos de condonación, que es lo que últimamente uno quiere, es que le condonen esos recursos y quede como capital semilla dentro del ejercicio dado. Yo, digamos, en los años que llevo dictando este tipo de materias, tengo alrededor de unos 8 o 10 estudiantes que han accedido a recursos del Fondo Emprender y han sido exitosos. Algunos de ellos ya tienen su empresa, han venido creciendo. Hay una que es quizá el modelo, que es una alumna que hoy produce en un municipio, creo que se llama Quitania, Boyacá, produce frutas confitadas que las comercializa en China y pues obviamente arrancó con capital semilla del Fondo Emprender y hoy tienen ya desarrollado toda una industria en ello, de hecho es una de las mayores empresarias de ese municipio y asocia a todo lo que creó una asociación de productores agropecuarios de cítricos, y con base en ello lo que hacen es captar toda la producción de mandarina, naranja, limón, lima, y con base en ello producen, su principal producto son frutas confitadas, pero además de ello producen mermeladas, refrescos, ya tienen una gama de productos que son bien interesantes, digamos, evidenciar eso. Y fue a través de este fondo. Como esa, pues obviamente le decía, tengo alrededor de 10 alumnos que de alguna forma, después de que vieron esta materia, se metieron en el proceso y pudieron sacar adelante ello. Entonces, es como una oportunidad a tener en cuenta y que valdría valdría la pena que ustedes examinaran si así lo estiman. Los tiempos estipulados del proceso, la formulación dura más o menos entre 3 y 6 meses. En la convocatoria hay unos días específicos, la evaluación más o menos un mes, la jerarquización y priorización 2 meses, entonces si uno suma más o menos se demora un año. Una vez de ese año, lo que hace es la firma del contrato y la puesta en marcha. ¿Para qué? Para que se desarrolle un año, es lo que lo evalúan. Entonces, desde el momento cero que arranca la firma del contrato, son 12 meses que se dan ¿para qué? Para que pueda emitirse el concepto de condonación o de cobro de ese recurso, en caso de que haya sido incumplido. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los indicadores? El empleo, la ejecución del presupuesto, la gestión del mercado, la gestión de ventas, gestión de producción y gestión de comercialización. Pero lo que vemos en términos prácticos es que ellos han venido desarrollando. Entonces, en muchos de los casos, uno lo que hace es que desarrolla cada una de estas etapas que las trabajó conjuntamente con ellos. Nosotros hoy vamos a presentar un modelo, pero ellos pueden en determinado momento exigirle mucho más elementos. Aquí es como un análisis preliminar, muy académico, que les vamos a mostrar el marco de referencia, pero ya ellos se meten a la minucia. ¿Para qué? Para garantizar que obviamente el capital de semilla no se vaya a desperdiciar y garantizar que tanto a nivel de mercado, a nivel de ventas, de producción y de comercialización cumpla con todos los indicadores requeridos o necesarios para su puesta en marcha. Hay, digamos, ¿qué otros compromisos? En muchos de los casos puede exigir uno, pues se pueden exigir contrapartida o publicidad de logos o manejo de una plataforma. Son como, digamos, dependiendo del tipo de proyecto, pueden exigir, digamos, algunos de otros compromisos, pero en términos generales son los anteriores. Dependiendo de las circunstancias, pueda que en alguno de los casos se pueda exigir unos compromisos adicionales. Miren los resultados de convocatorias en los últimos años, o sea, de un número de 50, digamos, aprobados, se aprobaron de 268, 50
con una inversión en el 2012 de 3.600 millones de pesos, 59 en el 2013 con una inversión de 4.200, 82 en el 2014 con una inversión de 6.600, en el 2015 6.873, en el 2016 42. Entonces, lo que vemos es que siempre hay unas oscilaciones en las cuales se evidencia claramente que, digamos, para un país como el nuestro, con 36 departamentos, con tantas universidades, con todo ese, pues realmente son muy pocos los proyectos que se presentan. Entonces, esta evidencia, miren, creo que ninguno pasamos de 500, no, ninguno pasamos de 500. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros veamos que definitivamente es una gran oportunidad el tener la posibilidad de desarrollar una propuesta para el Fondo Emprender, porque nos puede contribuir y ayudar a construir una idea de negocios y poder tener una empresa que desde el punto de vista práctico me parece bien interesante. ¿Alguna pregunta? No, profe, No, todo muy profe, bien. todo muy claro. Ok. ¿Desagradó el tema? Sí, profe, Sí, estoy la bastante. verdad es bien interesante esa vaina del Fondo Emprender. Ok. Bueno, es lo que vamos a hacer. Mire, esta es la tarea para este fin de semana. El plan de negocios lo vamos a tratar de realizar en los próximos 15 días, o sea, esta semana o la semana entrante. ¿Sí? La idea es consolidar las dos partes para la tercera semana, tener ya consolidado todo y poder, digamos, ya tener nuestro plan de negocios de una manera escrita. Entonces, la idea es, ya lo decía, es establecer como una propuesta para inicial o preliminar para lo que es el programa de Fondo Emprender, que tiene estos siguientes pasos. Los datos generales, quién es el protagonista, o sea, en este caso el producto. Sí ve que curiosamente juegan todo a manera de respuestas, de preguntas, ¿para qué? Para llamar la atención y que tenga una respuesta. ¿Quién es el protagonista? En este caso el producto. ¿Existe una oportunidad en el mercado? ¿Cuál es mi solución? ¿Cómo se desarrolla mi solución? ¿Cuál es el futuro de mi negocio? ¿Qué riesgos enfrento? Un resumen ejecutivo. La actividad permitirá desarrollar un plan de negocios coherente con la guía metodológica y los criterios de evaluación exigidos por FONADE como ente evaluador. Entonces, yo lo que hice fue traer los instrumentos del Fondo Emprender y cómo se hace para que nosotros tengamos desde el punto de vista práctico el modelo y digamos, con el deseo de que si lo queremos presentar al Fondo Emprender, ya sabemos cuál es el modelo a seguir y basado en qué, en los criterios en este caso, el FONADE, que es quien evalúa las propuestas. El SENA lo que hace es apoyarlo, pero quien evalúa la propuesta es el FONADE desde el punto de vista práctico pues, son los indicadores que ellos tienen. Entonces, de ahí la importancia que se tiene de ellos. ¿Qué trae cada uno de ellos? Los datos generales, en dónde se va a localizar la empresa, en qué sector se encuentra clasificado el proyecto a desarrollar, quiénes son los protagonistas, el cliente y el consumidor, describa el perfil de su cliente junto a su localización, justifique las razones de su elección, perfil del cliente, grupo característico, localización y justifique las razones de su elección. ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de su potencial cliente o consumidor? Recordemos que aquí vale la pena tener una claridad con respecto a cliente y consumidor. En algunos casos, por ejemplo, el cliente, lo habíamos analizado, podría ser aguas y aguas, pero el consumidor va a ser el usuario. Entonces, ahí hay una gran diferencia y que desde el punto de vista práctico puede diferenciar la necesidad entre el cliente y el consumidor. Para el cliente la necesidad puede ser, digamos que puede tener la lectura en tiempo real e inmediata, y para el consumidor la necesidad que estamos cubriendo es el ahorro económico del recibo. Entonces, ahí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la necesidad del cliente y cuál es la necesidad del consumidor si lo voy a establecer? ¿Existe una oportunidad de mercado? Describa la tendencia del crecimiento del mercado en el que se encuentra su negocio. ¿Sí? Y recordemos que aquí hay un crecimiento en el mercado en la medida en que hay un desarrollo
constructivo en Pereira, que es lo que normalmente se venía dando hasta antes de la pandemia. Nosotros veníamos creciendo más o menos en un promedio en un 9% anual, ¿sí? Y es un crecimiento muy alto comparado con las ciudades, por lo menos del eje cafetero. Pereira es de las ciudades entre Manizales y Armenia, la que más se ha venido creciendo, digamos, a nivel urbano. Y esto, pues, obviamente, digamos, aumenta un poco el mercado y a la vez esto es un detonante del problema que nosotros estamos mirando, que es la demanda del recurso hídrico. Realice un análisis de la competencia alrededor de los criterios más relevantes para su negocio. Yo puedo tener el de ustedes, variables de competitividad, nuestro contador, con el contador normal. Entonces, el producto, el tiempo de mercado, la ubicación, los canales de distribución, la publicidad, qué ventajas y desventajas y cuáles son los precios, y un poco a partir de allí generar un proceso, digamos, de comparación de los contadores tradicionales con los contadores inteligentes que ustedes proponen. ¿Cuál es mi solución? Describe la alternativa o solución que usted propone para satisfacer la necesidad señaladas en la pregunta número 2, concepto de negocio. ¿Sí? Componente de innovación o factor diferencial. Entonces aquí vemos ese valor diferencial que habíamos puesto. Componente de innovación, descripción de la innovación y un producto de servicio, lo voy a describir. El proceso, cuáles son los pasos para producir eso. Entonces, hay una etapa de diseño, hay una etapa de no sé qué, pues ahí van colocando cada una de las diferentes etapas de ese proceso, las describen, los tiempos en minutos, días, semanas, meses, y quiénes podrían ser los posibles responsables para, pues obviamente para que al final tenga un tiempo de producción de ese producto. O sea, voy a gastar no sé, un mes produciendo el contador, o voy a producir 8 días, o voy a durar un día produciendo el contador. Entonces, un poco es importante tener este tipo de elementos dados. ¿Cómo validó la aceptación en el mercado de su proyecto? Metodología y resultados. Entonces, un poco, digamos, aquí lo que se busca es, en términos generales, si ustedes consideran que hay una aceptación de este producto en el mercado. Entonces, puede uno hacer, digamos, una encuesta, o puede hacer una entrevista, o puede generar algún elemento que de alguna forma me pueda servir como marco de referencia. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo aplico a los familiares, a las personas muy cercanas, 4, 5, 6. Lo que hacemos es extrapolar ese tipo de elementos. ¿Para qué? Para tener como una muestra y que me pueda servir como punto de referencia. Ya, y es importante tener claro esto y resaltar lo que esto estamos haciendo es un ejercicio académico. Ya cuando lo vamos a hacer de una manera mucho más formal, tenemos que tener una muestra representativa, tenemos que cumplir con todos los reglamentos y normas establecidas para este fin. Pero en este momento que lo estamos haciendo desde el punto de vista académico y pedagógico, la idea es que ustedes pueden tener una muestra pequeña con sus familiares y amigos, y a partir de allí, pues obviamente plantearla como si fuera una muestra formal. Describa los avances logrados a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto en los aspectos técnicos, productivos, comerciales y legales. Entonces, yo ya tengo un modelo de negocios donde he visto más o menos los elementos, bosquejos muy generales del punto de vista técnico, comercial, y de pronto lo legal no lo he visto tanto, pero pues en términos prácticos en algún momento los tocamos. ¿Sí? Entonces, importante, podríamos mirar qué avances se han tenido. Entonces, arranquen con lo que han podido hacer ustedes con ese modelo de negocios. En lo legal, lo que busca es los registros digamos, de la empresa ante la DIAN para obtener un RUT, a partir del RUT tener un registro de Cámara de Comercio, tener, digamos, la implementación de sistemas de seguridad social en el trabajo para poder ser uno legal, obtener los permisos que sean requeridos, obtener los permisos para utilizar software, etcétera, lo que ustedes necesiten y que se tengan que hacer un poco los permisos, tendremos que colocarlos aquí para poderlos saber, los tiempos y los momentos, además de los recursos que requiero para cumplir con cada uno de esos requerimientos. Elaborar la ficha técnica de su producto, llamémosla, digamos, que va a componer, digamos, el portafolio. Entonces, el producto, las características que tiene. Entonces, aquí coloqué contador inteligente, y en este caso, digamos, coloqué aquí un aplicativo, pero puede ser el contador que comercializa
aguas y aguas. Entonces, hago una comparación de ellos y a partir de allí, pues obviamente me permite evidenciar esa ficha técnica en los productos que están dados entre un contador normal y un contador inteligente. Esa es la primera parte, ¿sí? La primera parte que es lo que vamos a tratar de hacer en esta semana. Vamos a tratar de avanzar en lo que más podamos en este ejercicio. La semana entrante vamos a mirar los otros puntos y pues obviamente la intención es poder consolidar este documento, ¿sí? ¿Qué les coloqué en el aula? Quiero mostrarles. En el aula les coloqué, está la semana 10, entonces, ay, perdón. ¿Ahí están viendo el aula? Sí, profe. Ok. Está la clase, está la actividad, hay un formulario. Si yo abro este formulario, la idea es que este es el formulario del plan de negocios establecido por el Fondo Emprender, ¿sí? Donde están cada uno de los pasos y aquí de manera simple le va indicando en esta letra cursiva en gris, más o menos algunos de los elementos que trae cada uno de los elementos dados. Entonces aquí está el formato, que esto facilita de alguna forma el desarrollo de la propuesta. ¿De acuerdo? Entonces nos va a facilitar en términos prácticos eso. No vamos a llegar hasta aquí, hasta lo que es la ficha de elaborador técnica y a partir de la semana entrante vamos a mirar estos. Esto es el punto cuarto, cómo desarrollar mi solución. Ahí en adelante el 10º, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente, obviamente hasta el final. Un poco lo que yo busco es que ustedes desde el punto de vista práctico tengan por lo menos hayan ejercitado la construcción de un plan de negocios y a partir de allí pues por lo menos tengan una idea macro de cómo se desarrolla ello para que si alguno en algún momento quiere hacer un plan de negocios por lo menos tenga una idea clara y si quiere ya irse por una oportunidad dentro de los recursos en el momento que ustedes están, que es óptimo para poder recurrir al Fondo Emprender, pues ya tenemos como una iniciativa y a partir de ellos ustedes puedan llegar no tan de manera cruda al Fondo Emprender, sino ya con una visión mucho más amplia y generosa de cómo se puede dar. Entonces, esa es como la idea clave. Volvamos un poco a qué otras cosas tenemos. Entonces, le coloco aquí una cartilla sobre la ruta de Emprender y un modelo que sacó hace algunos años el mismo SENA con la revista Dinero, ¿sí? De lo que es el plan de negocios para los emprendedores. Es una cartilla muy simple que le dice a uno como los paso a paso. No quise llenarlos de documentos, sino más bien lo dejé como abierto para que ustedes pues puedan consultar en términos prácticos donde quieran y aportar un poco el sentido de lo que necesiten. ¿Preguntas? No, profe, empezar a hacerle. Ok, pues les cuento una cosa, muchachos, que me siento muy tranquilo, me engomé tanto con el tema que se me olvidó que estaba enfermo. Lo disfruté, le cuento que lo disfruté, entonces me hizo acordar y me fui metiendo y se me olvidó que como tenía, al comienzo estaba como con dolor en el cuerpo y se me quitó. No me di cuenta, tal vez la misma mente el trabaja uno para ello. Comentarios, muchachos. Sí, así es. ¿Algún comentario adicional que quieran ustedes? Profe, respecto, o sea, eso es empezarlo a trabajar, yo creo que hoy, mañana, ir viendo cómo vamos avanzando hasta la próxima clase la otra semana. Sí, Usted va a tener un campito, así sea como para dar respuesta, si uno le marca, por ejemplo, en los comentarios privados, de lunes a miércoles, por si nos sí, sí, llegamos sí, 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 a sí, sí, preocupar sí, por algo, no llegamos a entender sí, algo. sí, correcto. Me marcan y me mandan al WhatsApp. Sí, ahorita están, ustedes escucharon allá en la secretaría, es que hay todavía una serie de actividades, yo creo que todos sabemos que tuvieron pares académicos la semana pasada y nos tienen agobiados con la información que tenemos que entregar. Estamos un poquito alcanzados en eso, pero con toda Sí. seguridad ustedes me escriben y yo les dedico el tiempo para que hablemos. O sea, la idea es mejor hablado, que eso nos ayuda un poco más a facilitar.
¿Qué es lo que vamos a Perfecto. tratar de hacer, muchachos? Esta semana avancemos. La idea es que ojalá en estos 15 días podamos tener como ya un borrador inicial de ese documento para poder en una semana siguiente ya consolidar y tener ese plan de negocios. ¿De acuerdo? De acuerdo, listo. ¿Qué otras preguntas tienen, Juan Camilo? No, profe, no, todo súper bien. Bueno, ¿alguna pregunta adicional, comentario? Bueno, hijos, entonces si no hay comentarios, que Dios los guarde. Nos vemos dentro de 8 días y que les rinda. Cualquier cosa, eso me llama. Listo, profe, Perfecto, muchas profe, gracias. muchas gracias. Bueno, Listo, Listo, profe. profe, vale, muchas gracias. Buen día, listo. Hasta luego, profe. ahora, hermano.